Bueno, entonces, si gusta, comenzamos. ¿Está bien? Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través de las distintas plataformas digitales. El día de hoy nos encontramos presente Víctor María Martínez Alvarado junto a Víctor Barahona, con quien vamos a estar presentes con dos invitadas de honor para hablar de un tema de mucha importancia a nivel nacional, como lo son, las dificultades de las mujeres hondureñas que emigran irregularmente. Víctor, adelante contigo. Bueno, Héctor, pues sí, emocionados, ¿no? Por tener estas dos grandes expositoras, conversación con ellas, ya que toman de antemano el tema de la migración y mujeres ven estas dificultades en las compatriotas que día a día están saliendo del país y están sufriendo las dificultades del camino. Es un agradecimiento para mí hoy poder estar con ustedes y espero que sea de mucha utilidad para todos quienes nos escuchen y nos vean. Vuelvo contigo. Víctor. Okay. Un honor tener aquí a la licenciada Leida Flores y a la licenciada también Gigi Vega, quienes pues han tenido recorrido en este tema y tienen un poco más de conocimiento que uno, como la experiencia de poder contar de un punto de vista mucho más profesional estos temas. Y bueno, para comenzar, licenciada Dixie, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Héctor, Víctor, buenas noches Leida, un gusto compartir con ustedes y bueno, hablar sobre este tema que previo a iniciar este conversatorio decíamos que este es un tema al parecer de nunca acabar y que siempre, lamentablemente, mientras continúe la situación y esta multicrisis en nuestro país, pues van a continuar saliendo nuestros hermanos migrantes y siempre tendremos el tema migrante para hablar. Pues por este año, por lo menos, de acuerdo a la situación, pues es muy probable, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Gracias por esas palabras, licenciada Dixie. Y bueno, de verdad el honor es todo nuestro por tenerla aquí presente, por tomar un poco de su tiempo para estar con nosotros. Licenciada Leida, muy buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, que lo estoy conociendo en este momento, a Héctor, con quien he tenido el gusto de estar antes. Así como decía Dixie, realmente es un tema apasionante por todo lo que implica, por todos los factores que conllevan al hecho de que la migración se vuelva un tema complejo realmente. O sea, no es un tema fácil tampoco de hablar, porque es una complejidad enorme que tiene este tema, pero nos reta, yo creo, ¿verdad, Dixie? A disertar un poquito sobre esto y que las personas que escuchen, pues que aportemos algo también al tema. Bueno, para las personas que nos sintonizan en las redes sociales, les comentamos un poco del perfil de ambas licenciadas. Y empezamos con la licenciada Dixie Alba, quien es originaria de Santa Bárbara, cuenta con 26 años y es graduada de la carrera de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Un orgullo para el Valle de Sula. Bien, ella lleva trabajando desde los 14 años en organizaciones justamente con el apadrinamiento de niños y también como voluntaria del Kids Found, en el cual lleva 2 años. En el 2018, ella entró a la organización ACNUR en la Fundación de Redes. También trabajó con migrantes desplazados por la violencia. Canales como en su trayectoria ha tenido han sido MTV, RTV y Campus TV. O sea, experiencia es buena para la licenciada Dixie. Y bien, la licenciada Leida Flores, por su parte, es una de las fundadoras de la Asociación Calidad de Vida Mujer Migrante, organizaciones que han servido de ayuda para las personas en el paso del tiempo, sobre todo a las mujeres, tanto en los Estados Unidos como en Honduras. Mujeres que se han visto en problemas y dificultades a lo largo de la ruta migratoria. Igual las mujeres que sufren de violencia en nuestro país. Bien, incluso también para comentar, la licenciada Leida Flores tiene un libro que fue lanzado hace poco llamado Historias No Contadas, en el cual se relatan 10 historias sobre mujeres, historias reales, que sufrieron en el camino, demostrando que la verdad que el camino de la ruta migratoria es un riesgo real y no algo de tomar a la ligera. Bien, una vez dicho esto, comencemos con la ronda de preguntas. Estamos todos preparados. Y licenciada Leida, para usted, una pregunta algo ligera. ¿A qué edad las mujeres migran
regularmente en Honduras? Bueno, en realidad en los últimos tiempos estamos viendo bastante diferencia en relación a las mujeres que migran, porque si ustedes están al día con las noticias y con el tema de las caravanas, nosotros vemos que las mujeres que están emigrando son mujeres bastante jóvenes, menos de 18 años las mujeres que tenemos, incluso son madres adolescentes que no van solas, sino que van ya con bebés en esa etapa en donde todavía pues no están listas realmente ni para ser madres y menos para tomar una ruta migratoria tan peligrosa junto a sus hijos también. Entonces las edades, si vemos un poquito antes, estábamos hablando de mujeres de 19 a 29 años en la edad productiva, pero con el transcurso de los años eso ha cambiado muchísimo. Ahora tenemos muchísimas niñas y adolescentes en esa ruta migratoria. Muchas gracias por sus palabras, licenciada Leida. Adelante, Víctor. Sí, ok, entonces me está diciendo de que las edades han disminuido. Ahora ya no se van mujeres de 19 a 29 años. Ahora se están yendo niñas de 14, 15 años. Así es, porque recordemos que en los últimos años estas niñas incluso salen supuestamente con sus madres desde el país de origen, en este caso Honduras, Salvador, Guatemala, que es el triángulo norte desde donde está realmente la situación más fuerte. Pero recordemos también muchas veces en el camino estas adolescentes se quedan solas. O sea, hay situaciones en donde tienen que separarse y de hecho el sistema migratorio de Estados Unidos lo que hace es que protege a los menores de edad, pero los separa de sus padres. Aquí hay una situación que nosotros le llamamos que es una crisis humanitaria, porque realmente muchísimos niños en ese trayecto se han perdido. Y lo sabemos aquí en el país y hay muchísimos congresistas que están luchando para que eso realmente se termine, pero imagínense el caos de separar a un niño, a una niña adolescente de su madre y después quedar como prácticamente en el limbo, pues, porque no son llevadas a diferentes lugares. Pareciera que estamos viviendo en esa época cuando en Estados Unidos se trajeron los niños de Cuba sin sus padres, ¿verdad? Y esos niños sufrieron unos traumas terribles al ser traídos en esa forma. Entonces, con la ruta migratoria estamos viviendo cosas muy parecidas a lo que pasó con Cuba en esos años. Gracias, licenciada Leida. Y es cierto, estamos entrando en una crisis realmente devastadora para nuestra historia. Licenciada Dixie, ahora con usted una pregunta un poco más abierta. ¿Qué es más peligroso para las mujeres? ¿Que se queden en Honduras aunque se vean afectadas por la violencia de género o que se arriesguen en la ruta migratoria? Gracias, Héctor. Bueno, con respecto a tu pregunta, realmente para mí los dos escenarios son totalmente de riesgo con base a esa experiencia que hemos tenido desde la organización en el acompañamiento de estas caravanas, que prácticamente ha sido el lugar donde he podido, ha quedado en evidencia la vulneración de los derechos de las mujeres, donde prácticamente se mira el abuso, se mira pues todo lo que tiene que pasar, atravesar nuestras compañeras para poder salir. Y si hablamos del escenario de Honduras en un país donde realmente no le ofrece condiciones de vida mejores para que las mujeres podamos desempeñarnos, podamos pues llevar alimento a nuestras casas, que eso es lo que también las mujeres siempre dicen en las caravanas o los grupos que se van y dicen, bueno, me voy porque voy a buscar mejores oportunidades, donde la educación no es una prioridad para las mujeres en un país como el nuestro, sin duda alguna, pues tanto como estar aquí e irse, prácticamente las dos cosas son muy peligrosas. Y bueno, imagínense, tanto es la necesidad y tanto es el problema de nuestro país que las mujeres toman la decisión de arriesgarse en una ruta migratoria donde sabe que se van a ir a enfrentar, por ejemplo, a 3 ejércitos, empezando por el de Honduras, que abusa de su autoridad al momento de que
o sea, estamos hablando de la vulneración en su trayecto, o sea, en la ruta migratoria. Cuando pasan por países como Guatemala y México, se enfrentan a otros ejércitos. Y bueno, ahora bien, la violencia de estos países, el crimen organizado, donde México, por ejemplo, también es uno de los países muy violentos y donde más de 3.000 mujeres han muerto en lo que va del año 2019. Y bueno, sin duda es lo más podríamos decir, fuerte a lo que se enfrentan las mujeres. Entonces, hay testimonios de mujeres, por ejemplo, que dicen, yo prefiero mejor agarrar la ruta migratoria a quedarme en un país donde mis hijos se van a morir de hambre. Mujeres que son de las zonas rurales, donde normalmente dicen el hombre es el que sale, pero no, las mujeres también toman esa ruta y se enfrentan a estos grandes riesgos. Eso significa que vivir en un país como el nuestro no es nada seguro. Vivir en un país como el nuestro, no hay condiciones y es más peligroso todavía que agarrar esta ruta migratoria. Sin duda para mí, Héctor, los dos escenarios pues son de igual forma. Lamentablemente no hay un lugar seguro para nuestras compañeras. Gracias, licenciada. Y como usted lo plantea, es cierto, la situación para las mujeres es tanto difícil quedarse como ir. Es un escenario de verdad inimaginable para alguien que quiere simplemente tal vez salir adelante, tratando de manera honesta y honrada, pues lograr obtener algo en su vida. Bien, licenciada Leila, voy con usted. Mi pregunta para usted es, ¿por qué las mujeres migran regularmente de Honduras? Tiene el micrófono apagado, licenciado. Ya decía Dixie al respecto, o sea, migran por la situación económica porque no tienen realmente el acceso a un trabajo digno, no tienen el acceso a llevar la comida a sus hijos, y recordemos que ahora tenemos una situación en donde muchísimas mujeres, porcentajes altísimos, son jefas de hogar, son madres solteras, o sea, recae sobre ellas realmente la responsabilidad de dar de comer a sus hijos como una necesidad primaria, vamos a decir. Segundo, el tema de la violencia de género. O sea, ¿cuántos femicidios tenemos en este momento en el país? Y femicidios que no son aclarados, que no tenemos nunca culpables, aunque se presenten las pruebas, y sigue sucediendo día a día y no hay respuesta de parte del gobierno. Por otro lado, también el tema del crimen organizado. Honduras está en este momento viviendo una situación terrible con crimen organizado que nunca antes se había visto. Yo tengo más de 40 años trabajando con mujeres, y realmente cuando yo regresé al país, yo misma me quedé sorprendida de los niveles que ha alcanzado el crimen organizado. Antes teníamos maras en los barrios, que eran muchachitos que andaban por ahí delinquiendo, pero cosas menores. Pero esos mismos menores ahora son captados por el crimen organizado para llevar a cabo asesinatos, para hacer cantidad de cosas. Y una de precisamente más afectadas son las mujeres. O sea, nosotros nunca hacemos como la diferenciación de cómo afecta, por ejemplo, el tema migratorio a los hombres y cómo afecta a las mujeres. Definitivamente las mujeres somos más vulnerables, estamos expuestas a muchísimos más riesgos que los hombres. Pero, como decía Di, no hay opción. O sea, las mujeres, aquí en el país a mí me dicen, Leida, pero realmente, ¿cómo es posible que las mujeres agarren sus hijos y se vengan a este país en esa situación, pudiendo quedarse en ese país? Yo le digo, para entenderlo tenés que ir al país. Tenés que estar ahí, tenés que ver cómo tus hijas son llevadas por las maras, tenés que ver cómo el crimen organizado te dice quiero su hijo o quiero su hija para que entre al servicio de nosotros, y no te están preguntando si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Cuando yo estuve en Honduras, yo tuve jóvenes asesinados porque se negaron a entrar a los grupos de crimen organizado. Entonces, no hay opción, o sea, no es cuestión de, oh, sí, me voy a ir al país de los sueños porque realmente allá es donde voy a tener todo. No es cierto. Es una necesidad
y es un derecho a vivir por el cual las mujeres migran, pues, porque están huyendo de la violencia, están huyendo de todas esas cosas. Y fíjate que yo pensaría, el tema económico ha sido siempre un tema importante para las mujeres, para migrar, pero en este momento es más allá también del tema económico, es más allá es la inseguridad, es que nacer mujer en Honduras es nacer marcado ya para que te maten, para que te hagan lo que les dé la gana y nadie responde, no hay justicia, no hay nada. Wow. Bueno, es interesante ver este posicionamiento porque al estar en una circunstancia, muchas personas miran la migración solo desde un carácter económico, como lo ha venido diciendo. Pero a sabiendo de esto, licenciada, muchas gracias. Le quería hacer una pregunta a Dixie Alba, que yo sé que usted me la puede responder, licenciada, pero la vamos a ver desde el punto de ella. ¿Existen organizaciones que ayudan a las mujeres migrantes irregulares en Honduras? ¿Estas organizaciones están y quiénes son? Pues desde que yo tengo conocimiento, y bueno, yo creo que no mucho, son 26 años, eh, pero desde que he empezado a trabajar con la población migrante, realmente son pocas las organizaciones que trabajan y me refiero con tema de enfoque, o sea, decir organizaciones específicamente solo para la protección de las mujeres y promover y defender los derechos de las mujeres migrantes. Realmente yo nunca he escuchado una organización, excepto por el Foro de Mujeres por la Vida, que por cierto hemos tenido algunos eventos en conjunto, pero son más organizaciones que no solamente miran el tema de migración, sino que también abarcan una serie de problemáticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí hay muchas organizaciones que tienen programas y dentro de sus programas y proyectos incluyen el tema de las mujeres migrantes. Bueno, la Comisión de Acción Social Menonita, CAS, que por cierto trabajo con ellos sí tienen dentro de su programa pues el enfoque de género, el apoyo a las mujeres migrantes deportadas, pero así hay otras, una organización como tal, o mejor dicho, que el Estado sea el que tiene este tipo de programas, que debería de ser el Estado que haga y que construya este tipo de programas, los promueva, no existen. Entonces, y es aquí donde yo muchas veces me pregunto y me encuentro en una realidad tan difícil que, por ejemplo, cuando nuestras hermanas migrantes vienen deportadas, y las recibimos en el aeropuerto o las recibimos en los puntos fronterizos, entonces, ¿a quién le digo que recurra? Si es una mujer migrante desplazada por violencia, víctima de la violencia machista que impera en nuestro país, entonces yo, ¿a quién la remito? ¿A quién le digo? ¿Al Consejo Noruego o a la ACNUR, organizaciones que tardan miles de años para que esta persona pueda ser atendida y tiene que hacer una lista y esperar mientras tanto ella es perseguida, ella es acosada? Entonces, realmente estas organizaciones no están en nuestro país, no existen y debería de ser el Estado el que promueva este tipo de programas, porque no lo hace. Entonces, eso es lo que lamentablemente sucede. Y esa es la realidad a la que nosotros nos enfrentamos, los que trabajamos con esta población, sobre todo con las mujeres, porque no pasamos de este tipo de organizaciones que simplemente le dan una bolsita de comida para que llegue, pero solo se puede sustentar un día, pero ¿qué hay después de eso? Ni siquiera hay organizaciones que la lleven a organizarse para poder salir de esta situación, a llegar a exigir que se respeten sus derechos. Entonces, obviamente porque el Estado tampoco le conviene, ¿verdad? Este tipo de organizaciones, y ya sabemos con este sistema neoliberal que nos está dominando en el país. Entonces, como les digo, esa es la realidad. No existen, y si existen este tipo de programas, no son suficientes. Precisamente nosotros ahorita con esta organización, con CAS, tenemos un programa que se llama BHA,
Este programa se está llevando en conjunto con un organismo internacional y yo hay algo que cuestionaba y yo les decía, bien, estamos hablando el tema de la violencia en las mujeres, pero ni siquiera estamos formadas y decir capacitadas. ¿Qué hago en el momento que una compañera esté siendo atacada? ¿A quién recurro? ¿Qué refugio? No hay refugios en nuestro país, que deberían de haberlos. No hay casas que sirvan de albergue, ni siquiera habían albergues para los huracanes, vamos a pensar que hay albergues para las mujeres que son víctimas de la violencia. Entonces, realmente en nuestro país sí hay un montón de programas que a veces son más discurso que acciones dentro de las organizaciones y organismos internacionales, pero no hay, pero la realidad es otra, es muy distinta. Entonces, eso es lo que nos enfrentamos, Víctor. Para mí, como le digo, con base en mi experiencia, no he visto una organización que se enfoque como tal en las mujeres. Ok, así pues, Dixie, es lamentable, ¿verdad? Porque pueden existir muchos programas, pero estos programas no van a solucionar la situación de las personas que están migrando, especialmente ahorita las mujeres que son más desfavorecidas en esta ruta migratoria. Para eso voy a continuar con mi compañero Héctor, que él siga modulando este conversatorio. Gracias, Víctor, y muchas gracias, David. Este punto de vista muy interesante. Y si bien es cierto, hay organizaciones, pero no se necesita solo de una, dos o tres organizaciones para ayudar a esa sociedad, sino que necesitamos el apoyo de todos, en el que el gobierno debería ser quien lidere esta campaña de ayuda para todas las mujeres. Licenciada Leida, con usted ahora, pues, déjeme preguntarle esta pregunta de lo que acabamos de hablar justamente. ¿Qué está haciendo el gobierno por estas mujeres migrantes? ¿Qué es lo que hace el gobierno por ellas para ayudar? Bueno, yo, por ejemplo, me gustaría también aportarle a Dixie que hay 7 casas refugio, Dixie. Todas son producto de trabajo privado, no del gobierno. De hecho, la organización de la que yo soy fundadora acabamos de cumplir 25 años y es un trabajo en donde hemos tenido que sacarnos hasta el dinero de la bolsa para poder darle de comer a las mujeres en el refugio y todo lo demás que hemos hecho durante 25 años. En este momento nosotros estamos exigiendo al gobierno que apruebe la ley de las casas refugio. Y es una lucha en que debemos de involucrarnos todas y todos, porque es importante que el gobierno asuma la responsabilidad y cumpla con los protocolos que ha firmado precisamente para la protección de las mujeres. Porque no puede estar dejando en manos de buena voluntad y de un trabajo que hacemos sin recursos, todas nosotras, un trabajo tan importante como es salvaguardar la vida de las mujeres, porque eso es lo que hacen los refugios realmente. Por otro lado, también yo creo que el país está haciendo todo lo contrario, Héctor. El país está expulsando a las mujeres, no está haciendo nada para retenerlas. El país está expulsando a las mujeres cuando realmente no les da protección. El país está expulsando a las mujeres cuando es un gobierno corrupto, que no está aportando nada a realmente hacer un gobierno que tenga justicia, un gobierno que tenga proyectos que vayan de verdad a hacer cambio en la vida de las mujeres. No lo que decía Dixie, los proyectos de la bolsita, de que le dan a las mujeres y que las engañan con 50 lempiras para que puedan ir a hacer lo que los políticos quieren. No, estamos hablando de acciones que realmente hagan cambio en la vida de las mujeres. No lo hay. No lo hay. Nosotros tenemos en este momento no solo el tema de las políticas neoliberales, sino el problema es el gobierno en sí. Y es también que como ciudadanos un momento en que también nos hacemos y que digamos hasta aquí, porque eso también, somos un pueblo bien aguantador, que es, las cosas siguen, y creo que eso le toca a la juventud, Héctor, eso le toca a la juventud porque cuando uno es joven es cuando uno está con todos los ideales sin miedo para hacer cambios en las cosas que no se están moviendo. Entonces se necesita hacer eso. Por ejemplo, gente como ustedes que buscan la forma de aportar a los temas tan difíciles que otros no quieren tocar como estos. Es importante seguir en esta misma perspectiva y unir a otros para poder luchar por hacer esos cambios. Así que yo diría que no, que el gobierno no hace nada, así, cero.
El gobierno se ha hecho parte, por ejemplo, hicimos este proyecto del Triángulo Norte. O sea, es una mentira, es una falacia ese proyecto. Si yo misma estuve dentro de ese proyecto y no los resultados, lo que dice Dixie, teníamos una familia en el refugio por 7, 8 meses porque nunca el asilo salía. Y esas personas se cansaban de estar en un refugio y de no poder realmente solucionar su vida porque al salir del refugio era seguro que los iban a asesinar y nadie respondía. ¿Cuántas personas han sido asesinadas en Honduras aún disque teniendo medidas de seguridad y han sido asesinadas? Entonces, debemos realmente hacer entender también, no solamente en Honduras, sino fuera del país, el hecho de que nuestras mujeres, en este caso, están migrando no por que tengan las ganas de venir a este país o a España, que es el otro punto en donde las mujeres están yendo. Esos son los dos puntos donde las mujeres están yendo, España y Estados Unidos. Y la otra parte que como Héctor sabe con mi libro, es que el sueño americano no empieza tampoco cuando las mujeres logran entrar al país. Aquí en el país también las mujeres igual sufren atropellos, igual sufren violencia y muchísimas cosas más, porque la vulnerabilidad la continúan aún dentro del país, ¿verdad? Entonces es importante destacar eso también para romper con esos mitos de, oh, no, es que a la gente le gusta venirse a Estados Unidos porque en Estados Unidos la vida es buena. Y no es cierto, pues. No es cierto, necesitamos también romper esos mitos, pienso yo, informando lo que realmente pasa. Bueno, es muy interesante lo que acaba de compartir, ¿verdad? Tenemos una estigmatización, estamos como dijo usted, se han creado mitos en torno a estas situaciones y hemos determinado o hemos estereotipado a estas personas que se van creyendo de que, pues, por muchas razones, también son parte de la culpabilidad de su propia migración y que lo hacen por placer, ¿no? Eso tiene que cambiar. Y a razón de esto, sabemos de que cuando las personas migran, sufren de diversas situaciones, pero Dixie, usted que en algún momento trabajando en el tema migratorio ya ha cogido la ruta migratoria para identificar y documentar toda esta situación, ¿usted ha visto o sabe de la existencia de organizaciones en la ruta migratoria que brinden, informen a las mujeres migrantes? Bien, antes de responder la pregunta, muchas gracias, Leida, por el dato. Realmente me alegra saber que existen casas de refugio y segundo, me lamento que ustedes pues también tengan que poner de su parte porque el Estado no se está haciendo responsable. Y con respecto a la pregunta de Víctor, bueno, lo que pude observar, es decir, desde la salida de que sale la gente de la central de buses de San Pedro Sula hasta la frontera, el punto fronterizo entre Honduras y Guatemala, no veo ninguna organización así de decir que le va dando ayuda en cuanto a información, excepto la OIM, que le está ofreciendo el retorno voluntario a la gente sin ofrecerle medidas para que venga a vivir. No sé en qué consiste tanto el retorno voluntario. Siempre les he dicho quiero conocerlo porque supongo que entonces les están ofreciendo el paraíso, o sea, la gente le están ofreciendo retornar a la realidad. Y otras organizaciones por ahí que normalmente las vemos, que tanto Cruz Roja, Consejo Noruego, tantas organizaciones, hasta las fronteras de Guatemala. Pero ya a partir de Guatemala y México, realmente sí he visto organizaciones, tanto por parte de las iglesias, organizaciones, casas de refugio, donde sí le brindan información a las personas y sobre todo asistencia. Precisamente la pastoral de movilidad humana, que la pastoral de movilidad humana, nosotros trabajamos en conjunto con ellos. Ellos también hacen una gran labor
tanto en Guatemala y en México con otras organizaciones aliadas. Y pues me parece más que hay más organizaciones en Guatemala y México que en Honduras, y esto es increíble, porque pese a que por una parte se enfrentan también a la discriminación y a decirte que cierran las puertas porque ahí vienen los ladrones hondureños y lo que digan cuando van las caravanas y cierran hasta los negocios porque tienen miedo, pues así también hay organizaciones que pues que le brindan, le dan la mano a nuestros hermanos y hermanas hondureñas que salen del país. Pero eso sucede de la frontera de Guatemala para allá y hasta México. Pero aquí en Honduras no he visto en estas caravanas, porque yo realmente he empezado a dar seguimiento al flujo migratorio desde este año como tal, o sea, de lleno, porque lo que he observado, por lo menos en estos años, en este año 2021, no he visto organizaciones que le estén brindando información aquí en Honduras, pero ya en otros países sí. Entonces, no sé si estoy equivocada por ahí y Leida, pues ya con más experiencia, conoce algunas organizaciones que sí brinden información. Bueno, en realidad las mismas que mencionó Dixie, yo no conozco otras. Y a la misma historia me enfrenté yo cuando ese programa precisamente de asilos para poder sacar a las mujeres que estaban en riesgo de muerte de Honduras hacia diferentes países, de no encontrar realmente apoyo para que pudiéramos hacer ese trabajo en equipo de lograr sacar a las mujeres, porque obviamente había que hacerlo de manera que no contábamos con las autoridades, porque las autoridades estaban involucradas, así que tampoco podíamos correr esos riesgos, ¿verdad? Los casos de las mujeres, por eso yo hablo de la corrupción, de un gobierno corrupto, porque los casos de las mujeres son casos en donde está involucrada gente del gobierno. Así que ¿a quién se va a recurrir si el mismo gobierno es el que está violentando a esas mujeres? Es penoso porque es un tema que realmente requiere de parte del gobierno, como decía Dixie, deberíamos, pero hay tantos temas que requieren del gobierno y no hace nada que es hasta cansado repetirlo en realidad, ¿verdad? Situación. Bueno, sí, tiene razón, ¿verdad? Solo como para preguntar, curiosidad, el ERIC, ¿qué trabajo realiza el ERIC con el tema de las personas migrantes? ¿Quiere que conteste yo, Dixie? La pregunta es abierta para cualquiera de las dos. Bueno, desde lo que yo conozco del ERIC, éramos un grupo de organizaciones, no solo el ERIC, era un grupo de organizaciones que fuimos invitadas a participar por ACNUR en este proyecto que implicaba precisamente la opción de dar asilo en diferentes países no solo a las mujeres, habían 11 perfiles con los que trabajábamos, y dentro de esos 11 perfiles, pues obviamente el tema para mí eran las mujeres. Había que hacer unos estudios increíbles, unas investigaciones increíblemente largas, tediosas y todo lo demás, y el problema fundamental en todo esto, incluyendo el ERIC y todas las otras organizaciones, era, como decía antes, que llegábamos al punto en que estaba todo ahí listo de parte de las organizaciones, de las diferentes organizaciones, y le tocaba a ACNUR, pues ACNUR era el que tenía que tomar las decisiones de dónde vamos a sacar a esta persona, cuándo la vamos a sacar, cómo lo vamos a hacer, y eso nunca llegaba. Eso nunca llegaba. Incluso se decía en ese momento que habían otros países que estaban poniendo a la sus países para recibir gente por lo que está pasando en Honduras, pero yo tuve que salir, como lo comenté en algún momento, por lo de mi cáncer, y el proyecto en relación a la Asociación Calidad de Vida, pues terminó. El proyecto terminó, y terminó por eso, porque en realidad con mi salida las compañeras que quedaron a cargo estaban cansadas de estar lidiando con algo que nunca se miraban resultados. Hay otras organizaciones como el ERIC y otras que todavía entiendo continúan con el proyecto, ¿verdad? Yo no estoy 100% enterada en este momento porque obviamente
no estoy en contacto directo con estas otras organizaciones ahora, pero entiendo que siguen en el proyecto del Triángulo Norte, como se denomina el proyecto. Muchas gracias, licenciada Leida. Bueno, realmente ya nos ha tirado la advertencia del tiempo. Es una lástima porque aún tenemos muchas preguntas y la verdad es que es un tema muy bonito en el cual se puede abarcar muchísimo más tiempo y en el cual se puede desarrollar una conversación mucho más amena. Solo puntualmente, licenciadas a ambas, el cambio, ¿dónde comienza? ¿Realmente en el gobierno o en la propia casa de cada uno en la sociedad? Bueno, voy a empezar por aquí y para que cierre, licenciada. Realmente yo soy de las que digo que el cambio tiene que comenzar en el pueblo para cambiar al gobierno o las dictaduras o no permitir que se instale este tipo de dictaduras. Realmente el gobierno debería de ser al contrario, o sea, el poder que tiene el gobierno debe tenerlo el pueblo. Y ahora, lamentablemente, en un país como el nuestro, que tenemos una narcodictadura, entonces el poder está en las manos equivocadas porque fue arrebatada del pueblo. Para mí, si nosotros no cambiamos, no nos organizamos y no tomamos las acciones como deben de ser y dejamos de estar creyendo en procesos políticos viciados, entonces no vamos a cambiar este país, no va a cambiar la multicrisis, va a ser todavía peor. Entonces, para mí, el cambio debe ser en la sociedad, en nuestro pueblo, para poder cambiar el gobierno. Estoy de acuerdo con Dixie, es responsabilidad de nosotros como pueblo realmente, igual que es responsabilidad de nosotros a quien ponemos en el poder. O sea, nosotros tenemos esa gente en el poder, entonces el poder de quitarlas está en nosotros también. Pero para eso hay que organizarse, para eso es tomar responsabilidad cada uno, ¿verdad? Porque mucha gente fresca y dice, oh no, a mí no me compete, eso no tiene que ver conmigo. No, es realmente tomar la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos y cada una de las ciudadanas del país y hacer el cambio, hacer el cambio. Y yo digo los jóvenes en el sentido de lo que apuntaba antes, porque tienen muchas más energías, tienen mucho más idealismo. Las personas que pasamos por eso, imagínense, yo viví el tema de la Guerra Fría en Honduras, yo pasé por todo eso. De hecho, yo estuve en una situación de muchísimo riesgo cuando estaba en mi último año en la universidad, que estábamos militarizados y todo. Entonces, yo creo que es importante, como yo lo que trataba de decirles es, todos pasamos por esas etapas de idealismo y de cambios y de lucha, y es bonito, pues, entonces les toca a otros, en cada época les toca a otros hacer esa lucha, y yo siempre digo que los jóvenes tienen muchísimas cosas que ya nosotros que pasamos hace unos años por todo eso, ya no las tenemos así, como los jóvenes. Entonces es importante por eso involucrar a los jóvenes en todo esto. Y ahí el ejemplo, ustedes, pues Dixie es una mujer también joven, con mucha experiencia, entonces creo que es importante también empezar a compartir con otras y con otros todos estos temas y concientizar a la gente, porque también entre más crisis hay, menos conciencia tenemos entre la gente y ese es el problema serio realmente a veces, ¿verdad? Muchas gracias por sus palabras, licenciada. Sí, la verdad es que, bueno, el conocimiento de ambas, ustedes licenciadas, ambas, con experiencia en estos y otros temas que nos son de ayuda a jóvenes como Víctor, como a mí, como a muchas otras personas y muchos otros jóvenes que nos verán en las redes sociales y que tomarán el ejemplo de tomar acciones más que palabras, en darse cuenta de que la ayuda hacia las mujeres comienza dentro de uno mismo y no esperanzarse a que el gobierno haga algo, sino de que las organizaciones de ayuda son privadas, no son públicas. Y si hay una pública, es como usted lo decía, tiene su bolsita con 2 libras de arroz, sobrevivir un mes y bien, decimos que te ayudamos. Entonces, eso es lo que sucede realmente. Entonces, concientizar al pueblo, a la sociedad. El cambio comienza dentro de uno, dentro del hogar, para pues tener un mejor país. ¿Sí? Víctor, Okay, no sé si agregarás algo para pasar.
Sí, claro, no. Primeramente, pues agradecer a nuestras dos expositoras, ¿verdad? Que eh, han dado sus puntos de vista y su perspectiva desde años y trabajo, algo que les ha dado mucha experiencia y como ven también pasa a determinar lo que estaba diciendo la licenciada Leida, ¿verdad? De que los jóvenes somos hoy el futuro. Ver a Dixie Alba su recorrido que en estos momentos ella está trabajando directamente con organizaciones, pero también ver a la señorita Leida que ella ya ha trabajado y tiene la experiencia marcada en este camino y que, por cierto, muchas veces decepciona ver la poca participación de la población, ¿verdad? Ver la poca participación de las autoridades. Esto da cuenta de que para que uno siga trabajando en esto tiene que tener una voluntad, tiene que tener un deseo de poder ser solidario con las personas que han sufrido o que sufren esta ruta migratoria o estas dificultades, estos temas que los embaten por la pobreza, la falta de oportunidades, por la violación a los derechos humanos que se viven tanto en el país como en el exterior, ¿verdad? En otros países. Eh, para mí es un placer poder haber compartido con ellas y haber adquirido de ellas ese conocimiento que está latente y que van a tener que seguir utilizándolo porque la migración no acaba. Si ya bien lo dice, no concientizamos y el gobierno no empieza a actuar, nosotros no podremos, no se va a poder frenar este tema y se va a tener que seguir hablando hasta que la conciencia madure y empecemos a ser sabios. Empecemos a organizarnos y a debatir estos temas y a compartirlos porque es un bien para toda la sociedad. Con esto, compañero, no sé si... Si me regalan solo un minuto también, ¿saben? Quería comentarles, porque yo trabajo aquí también con migrantes, ¿no? Que no solamente es en Honduras que se da esa apatía también y todo eso. Hay gente que ya está aquí, que son jóvenes y que han logrado llegar aquí, que por ejemplo tienen la protección del DACA o por ejemplo son TPS y parte de mi trabajo es precisamente con esta gente para seguir luchando por una residencia y todo lo demás. Y aún así igual uno se encuentra aquí con esa apatía también, ¿verdad? Que significa dar un paso más y tener más seguridad en el país para estas personas y todo, pero la apatía los persigue hasta dentro del país. Oh, no, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro. Entonces, uno se pregunta, pasaste todo lo que pasaste para llegar al país, estás aquí, lograste tener un estatus, porque de alguna manera es un estatus, ¿por qué no seguir luchando para realmente lograr el todo, en vez de quedarse en el limbo en eso? Entonces, como que es un mal que no solo pasa en Honduras también, jóvenes, pasa también, aún en este país también sucede eso, ¿verdad? Así que quizás la diferencia es que los recursos que tenemos aquí para hacer trabajo no son los que hay en Honduras, que no hay nada. Entonces aquí por lo menos las organizaciones sí tienen recursos para poder hacer todo ese trabajo de estar insistentemente concientizando, de estar detrás de la gente. Por ejemplo, yo acabo de terminar un proyecto con el tema de las vacunas, con gente indocumentada. Y había que andar detrás de ellos para explicarles por qué era importante vacunarse. Yo les decía, ¿saben qué? De Honduras me llama gente y me dice que si por favor le hago una cita para venir a vacunarse porque en Honduras no hay vacunas. Me llaman de Perú y me dicen lo mismo, me llaman de Ecuador y aquí ando detrás de ustedes para que se vacunen gratis y que no tienen que hacer nada más que poner el brazo. Entonces, es como uno a veces se siente frustrado con todas estas cosas. Es importante por eso que cambiemos esa actitud, tanto en Honduras como también fuera del país, cuando llegamos a otro país también. Y solo agregar un poquito a lo que dice Leida, y es que a mí me parece que la mayoría de la población que huye de nuestro país, y no sé si eso lo ha notado, es población que realmente no pudo culminar sus estudios, a duras penas hicieron un sexto grado, a duras penas llegaron a tercero de ciclo, y es que realmente nos han matado tanto de aquí, que nos han negado la oportunidad de estudiar y de formarnos a los jóvenes, que ahora estudiar en Honduras es un lujo.
Entonces, con razón, muchos jóvenes miran la vida de esta forma y es por eso, han dado, mejor dicho, con el punto exacto para poder matar a la humanidad, a matar a los hondureños, y es el Estado negándole la educación, ese derecho principal a todos nuestros hermanos. Y entonces, sin duda, vamos a tener esa mentalidad, y mientras no nos formemos, no nos organicemos, y es precisamente eso lo que yo les digo a los jóvenes que trabajamos en esta red, que es necesario continuar formándonos, porque por ejemplo ahorita ellos recibieron una escuela de formación política donde ni siquiera tenían idea cuáles eran sus derechos aquí en Honduras, en el tránsito y en la llegada. Y yo les preguntaba, ¿y ustedes entonces cómo iban sin información? Y es que a veces, una, se le suma eso, que no hay existencia de organizaciones que brinden información, y dos, a que tenemos un serio problema de educación. Y entonces buscarle trabajo, buscar reinsertar, como le llaman esa palabra aquí en nuestro país, a una población que no tiene educación, óigame, ese es un trabajo enorme, porque prácticamente nosotros lo que estamos haciendo es educando y reinsertando en espacios laborales donde no le van a pagar gran cosa, porque la excusa de ellos es que no tienen un estudio. Entonces, eso es lo que yo les paso diciendo a los jóvenes que están organizados. De hecho, estoy contenta porque este proyecto ya se expandió a 3 departamentos, Yoro, Santa Bárbara y Cortés, y que ya se suman porque son jóvenes, por ejemplo, de Yoro, que son de las comunidades indígenas, son de los tolupanes, que estos jóvenes ya se están formando, ya por lo menos saben cuáles son sus derechos, saben leer y escribir, están aprendiendo. Y eso me motiva porque entonces significa que estamos haciendo algo, por lo menos no estamos de brazos cruzados. Y como dice, tenemos que aprovechar los años, creo que es el momento adecuado para hacerlo. Y bueno, ese es el mensaje que siempre le doy a los jóvenes. Conocimiento es poder. Muchas gracias, licenciadas, a ambas, de verdad, muchas gracias, porque bueno, nos han aportado ese conocimiento y muy bellas sus palabras por parte de la licenciada Dixie, la licenciada Neida. De mi parte, agradecerles por haberse tomado un poco de su tiempo. Sé que ambas tienen una agenda muy cargada, pero aún así hacer espacio para nosotros, ¿verdad? Para este conversatorio muy interesante, al cual pertenece a la clase de Radio 2 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aquí en el Valle de Sula. Bueno, ya un gusto haber compartido con ustedes, con Víctor, siempre ahí en la clase, y un gusto haber compartido también contigo, Víctor. Gracias Héctor, pues gracias Leida, gracias. Sí, esperemos no sea la última vez. Esperemos que estas charlas, estas pláticas se puedan ir replicando, ¿no? Para que podamos seguir concientizando a esta población que de alguna forma nosotros no estamos moderados por esta actividad, pero estamos teniendo un grado de conciencia, un grado de actitud hacia estas nuevas situaciones, estos nuevos temas que se han dado con más impacto. No es que sean tan nuevos, ¿verdad? Pero se han dado con un impacto más relevante en estos momentos debido a las diversas circunstancias, tanto políticas como sociales que vivimos. Pues de mi parte, agradecerles completamente su participación e invitarlas a una próxima, pues que se dé lo más pronto, ¿verdad? Se pueda, otra conversatorio para que podamos seguir compartiendo el conocimiento que, como dijo usted, ese nadie nos lo quita. Y sirve donde sea. Y sirve donde sea, ¿verdad? Bueno. Muchísimas gracias por la invitación y a la orden siempre. Gracias igual. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.